Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Un gran gusto entonces saludar al doctor Alfredo Horton, médico clínico que trabaja en la ciudad de Buenos Aires. Él es médico también de la obra social de Ferroviarios de la ciudad de Buenos Aires, docente de biología y educación para la salud. Muy buenas noches, Alfredo, ¿cómo está? ¿Nos escuchás bien? Buenas noches, querido Mario, y buenas noches a todos los oyentes que, digamos, hoy han elegido menudo tema, ¿no? El Alzheimer, que es una enfermedad bastante preocupante, pero que, bueno, como vamos a ver, no solamente vamos a hablar de Alzheimer propiamente dicho, sino de aquellas alteraciones que se producen en la vejez y que de alguna manera todos llevamos Alzheimer, pero no lo son. Sí, claro, habría que hacer esa diferenciación, ¿no? Así que, bueno, estamos dispuestos a comenzar cuando vos quieras, Mario. Te va a saludar un colega que está en la radio ahí en Concordia, que se llama Guillermo Ruibal, y él también va a formar parte de la entrevista. Ah, buenísimo. Muy buenas noches, doctor. Bueno, bienvenido al programa, bienvenido a la radio, bienvenido al café virtual, y me veo en la obligación de decirle que por ahora es virtual, pero ya cuando pase la pandemia, que falta muy poco, gracias a Dios, ya va a contratar un galpón o va a contratar un club grande. Mario Sarli va a convocar a todos, porque son muchos los cafés reales que vamos debiendo. Por ahora son virtuales, pero bienvenido. Está bien, no. De todos modos, te digo la verdad, no suelo tomar café. Mate sí, café no. Bien, tiene que ser entrerriano. ¿No es entrerriano usted, doctor? No, tengo ascendencia de padre puntano, pero Entre Ríos no. Tengo un gran amigo entrerriano. Pero, qué lindo. Aguanta el mate. Bueno, bienvenido entonces. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, no sé, cuando quieras, Mario, largamos. Sí, porque ya lo comenzaste a decir, ¿no? Todos llevamos un Alzheimer, y a cierta edad las personas se preguntan cuando hay olvidos, cuando no recuerdan el nombre de alguien conocido, eso que antes estaba en la memoria y en la palabra, y cuando hay estos lapsus en que los olvidos llegan y nos acordamos al ratito nomás, eso ya es una preocupación para mucha gente, ¿no? Claro, eso es lo más común. Lo que ocurre es que cuando uno habla de Alzheimer, el Alzheimer en realidad es una enfermedad grave que por ahí no está tan relacionada con la vejez, aunque efectivamente se agrava con la vejez, pero que puede aparecer alrededor de los 50 años de edad. Es decir, que donde todavía uno está en la flor de la vida, y más en esas épocas que estamos viviendo, y que se diferencia sustancialmente en la forma en que se produce, en el por qué se produce, a los trastornos propios de la vejez, que generalmente se producen mucho después de sobre todo los 70 años, y que tal vez no sean tan dramáticos, porque el Alzheimer finalmente desemboca la famosa demencia senil, ¿no es cierto? Te cuento, en el Alzheimer lo que se produce esencialmente es una proliferación de fibras dentro del cerebro que forman un enmarañamiento, que forman placas y nudos que desplazan a las neuronas, que son, digamos, la base de toda la actividad del sistema nervioso central y periférico, ¿verdad? De modo tal de que este enmarañamiento de neurofibras termina produciendo alteraciones de todo tipo, primero en forma gradual y después que pueden culminar en un cuadro demencial, francamente, y que además tiene una predisposición genética. Existe una base genética en el desarrollo de esta enfermedad que es esencial.
A diferencia de los trastornos propios de la vejez, que tienen que ver mucho con la vida que hemos llevado, digamos, los choripanes que nos hemos comido, la falta de ejercicio físico, la falta de actividad intelectual y un montón de cosas que derivan en una situación que, si bien no es excluyente, nosotros sabemos perfectamente que hay personas que tienen una vida bastante licenciosa y que llegan a la vejez con una lucidez impresionante. Decimos, ¿cómo puede ser? Y sin embargo, por eso, digamos, en medicina lo más 2 no siempre es 4, ¿no es cierto? Y ahí el colega presente en la radio me va sí. a acentuar esta afirmación. Claro. Digamos, los trastornos que tienen que ver con la vejez propiamente dicha, son en general vinculados a un trastorno vascular cerebral. Es decir, se va produciendo una alteración arterial, digamos, donde las arterias se endurecen, pierden elasticidad, se van formando placas en su interior, es lo que todos conocemos con el nombre de arterioesclerosis o ateroesclerosis o ateromatosis, que va reduciendo el flujo de sangre hacia el cerebro, por lo tanto la oxigenación, y el cerebro, digamos, entra en un proceso de atrofia que se observa perfectamente cuando uno hace una tomografía computada. Se ve que, digamos, la masa cerebral se ha disminuido el espesor de la corteza cerebral y se han agrandado los ventrículos cerebrales, ¿no? Y eso indica, que hay una menor capacidad del cerebro para procesar los datos que le vienen del exterior y un montón de otros trastornos que tienen que ver con lo orgánico, la incontinencia urinaria, la pérdida de la visión, la pérdida de la audición, en fin, un montón de trastornos que se van acentuando conforme avanza la edad. Yo les pido que, si por ahí me estoy extendiendo... No, está bien. A mí me gustaría preguntarle, doctor... Eso, dale. Me gustaría preguntarle, porque mucha gente por allí lo comenta y a lo mejor algún oyente está allí sintonizando y le interesa saber, ¿esto es hereditario o a cualquiera le puede suceder? Bueno, el Alzheimer, propiamente dicho, como dijimos, tiene una base hereditaria importante. Se ha estudiado mucho esto, incluso se ha visto un vínculo entre la enfermedad de Alzheimer y el par número 21 de cromosomas, que como todos sabemos tiene que ver con el síndrome de Down. Digamos que esa base genética sí condiciona una herencia, es decir, hay una herencia previa. La otra forma, digamos, los trastornos de tipo seniles, o sea, que tienen que ver con la vejez y con la insuficiencia, lo que se llama insuficiencia vasculoencefálica crónica, lo que puede tener, más que nada, en sus manifestaciones, una predisposición familiar más que hereditaria, ¿no es cierto? Es decir, ya, por eso le decía antes que tiene que ver más que nada con el tipo de vida que hemos llevado y, por supuesto, sí, hay una predisposición, siempre, en casi todas las enfermedades, la genética mete la pata, ¿no es cierto? Claro, no siempre es así, pero en la mayoría de los casos se da. La mayoría de los casos puede darse, aunque... ¿Qué pasa? Cuando digo es familiar, no estoy diciendo que sí o sí, si mi papá tuvo un problema de tipo conductual vinculado a la edad, yo lo voy a tener. Es decir, no es que esté condenado a tenerlo porque mi padre o mi abuelo o mi abuela lo tuvo. No, puede que sí, puede que no, depende de la vida que yo haya llevado. Claro. Con esto doctor, esto es fundamental, tener actividad física constante. Claro, bueno, a eso iba. Con esto también yo estoy diciendo que es una condición que se puede prevenir de alguna manera, o cuyo impacto se puede prevenir. Es decir, la vejez, por supuesto que no se previene, uno envejece y es normal que así lo haga, ¿no? No somos Dorian Gray.
Claro, si hay alguna receta, nos pasa después por líneas privadas. Es más, yo siempre le digo a los pacientes, cuando me dicen, doctor, ¿hay algún medicamento? Y el tema es que los medicamentos que existen es más lo que prometen que lo que cumplen, ¿no es cierto? Es decir, como es un tema árido y que a la gente le preocupe y demás, los laboratorios aprovechan para producir ciertos productos, valga la redundancia, que que prometen mejorar la situación. Lo que se puede tratar y mejorar son las manifestaciones, en forma paliativa, ¿verdad? Uh-huh. Pero la vejez es, siempre evolutiva, nunca involutiva, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien. No sé si contesta tu pregunta. Sí, perfecto. Bien. Te escuchamos, Mario. Estaba Alfredo en este proceso que comienza con los primeros síntomas leves, que son los olvidos, que comienza a tener dificultades la persona para resolver cuestiones simples de la vida cotidiana y ya no lo puede resolver, y esto comienza a ser llamativo para la familia que observa esto. Exactamente, ¿no? Estos son lo que llamamos olvidos benignos. Que nos pasa a todos. Después de los 70 años empezamos a perder funciones que tienen que ver con lo orgánico y con nuestra relación con el medio, y eso incluye esencialmente la memoria. En el Alzheimer también la memoria es un síntoma muy muy tremendo, que generalmente termina en una pérdida completa de la conexión con los que nos rodean, y terminamos desconociendo a nuestros familiares. Nos sentimos como que no estamos en el lugar que tendríamos que estar, ¿no es cierto? En los trastornos de la vejez, que uno va viendo aparecer, y que los familiares se preocupan, papá, tenés que ir al neurólogo, esto no puede ser, que hayas dejado eso ahí, te olvides, que se olvide uno de los nombres, la amnesia nominal, el síndrome de que lo tengo en la punta de la lengua, eso es una cosa bastante frecuente. Se llaman olvidos benignos porque no representan ninguna situación de gravedad para el paciente ni para la familia. Simplemente con adoptar algún tipo de organización en la vida del anciano, tratar de guiarlo en este sentido, el síntoma se atenúa en realidad. No en cambio los olvidos graves, que es ahí cuando uno empieza a sonar la alarma, que mamá, dejaste el gas abierto y no lo prendiste, aunque eso ahora con las válvulas de seguridad mejora bastante, o dejaste la puerta abierta, o te fuiste a comprar y no supiste volver. Esos son olvidos más graves y que representan un peligro para el paciente y para los demás también, ¿no es cierto? Y allí, Alfredo, cuando nos encontramos ya con esta situación, entre los benignos que comienzan a tener mayor intensidad y en el crecimiento la familia se preocupa, ¿vos crees que la familia puede allí hacer un acompañamiento más favorable al cuadro que ya se ha puesto en marcha? Y siendo que puede hacer un acompañamiento más favorable, ¿cuál sería? Desde luego, sí. De la familia. ¿Cuál sería el mejor paso, el mejor acompañamiento para acompañar ese proceso? En principio, desde lo que es la medicina familiar, el médico tiene que asumir un rol docente para con la familia, citar a la familia y hablarle, instruirla respecto de todos estos síntomas y de la gravedad o no de los mismos, y de aprender a aceptarlos, porque en general puede haber en principio una negación y un encubrimiento de los síntomas por parte de la familia, ¿no es cierto? Puede haber búsqueda de soluciones mágicas, de ir, al curandero de la esquina para ver si le da algo, o al propio médico, a ver si tiene algún medicamento que le salve la situación.
Y en general suelen tener una posición de presión sobre el paciente para que se esfuerce, para que haga las cosas mejores, y en realidad el paciente no le da el cuero como para eso, ¿no es cierto? Claro. Por otro lado, algunas familias por ahí hasta tienen miedo a las acciones del paciente, o digamos, por ahí en algunos casos el paciente tiene cierto grado de agresividad, entonces bueno, la familia adopta una actitud más distante, y siempre en estos casos aparecen culpas y conflictos familiares sobre el cuidado del paciente, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a poner en su lugar todas estas cosas, hablar con la familia, decirle que bueno, que al paciente le den, dentro de lo posible, por supuesto, tanta libertad como sea posible. Lo que hay que evitar, digamos, es la deambulación errante, que el paciente salga a caminar por ahí, que se tropiece con cosas. Mira, en cierto modo es como tener un chico, porque, digamos, hay que tratar de darle tareas diarias estimulantes, que no sean frustrantes, procurar incluso que no haya, que el paciente se familiarice con el entorno y que no haya dentro de ese entorno cosas que pueden ser peligrosas, porque hay que dar cuenta de que así como se deteriora la función cognitiva, también se deteriora la función motora, y el paciente no está exento de caerse en el baño, en la cocina, en el living, en cualquier lado, y golpearse mal, ¿no es cierto? Y a veces esos traumatismos, sobre todo los traumatismos de cráneo, terminan siendo un problema en el que el paciente termina en la muerte, ¿no es cierto? O en una invalidez importante. Así que bueno, hay que hablarle a la familia todos estos temas, hay que decirle que lo tengan ocupado al paciente, que eviten las variaciones horarias en lo que respecta a las comidas, o sea, que le generen una rutina, que se vaya a acostar a la misma hora todos los días, que se levante a la misma hora todos los días, evitar el desorden, que lo rodee el desorden, Claro. Todas cosas que le faciliten la vida, y dejar, por supuesto, lo mismo que ocurre con los chicos, todo lo que es tóxicos al alcance, desde combustibles, aguarrás, thinner, lavandina, bueno, en fin, todo lo que el paciente pueda echar mano y equivocar una actitud de tomar algo de esto, o incluso venenos, los fósforos mismos, para que él no prenda, no intente prender las hornallas de la cocina o el horno, o ese tipo de cosas, que vuelvo a repetir, lo que hace es poner en riesgo al paciente y muchas veces a los demás también. Claro. Hay que preparar mucho, doctora, a la familia, ¿no? A la familia para que pueda acompañar y sea un conjunto, porque la tarea con la familia es fundamental, y tal vez sea más lo que un tiempo que uno debiera dedicarle a la charla familiar que al paciente, ¿no es cierto? Claro. Pues yo me imagino, me imagino, doctor, que también la familia va sufriendo un desgaste por la misma situación, ¿no es cierto? Y todo esto, como usted comentaba hace un momento, para sí lleva a los conflictos. Por eso es fundamental invitar a la familia a que se una, a aprender a manejar este tipo de situaciones, todos los integrantes de la familia, para que de esta manera poder ayudar a la persona enferma y poder vivir tranquilos, ayudando, en armonía, con amor, como verdaderamente corresponde, ¿no? El amor es fundamental. Tal cual, eso es fundamental, porque es la única manera, digamos, es la única herramienta que puede hacer que, por un lado, el paciente se sienta más cómodo, que esa es la idea, que generarle cierta comodidad, porque lo que decíamos al principio, de que muchas veces el paciente no se da cuenta que, o digamos, cuestiona estar en un lugar que él cree que no debiera estar, por eso a veces abre la puerta, se va y se pierde, porque no puede volver a su casa, y digamos, generarle esa comodidad en su casa, y por supuesto protegerlo, eso es lo más importante de todo, ¿no? Hay una pregunta
Alfredo, que pensando en los procesos ya más avanzados, porque esto transita con etapas, ¿no? Desde los primeros síntomas benignos, que también es variable, supongo yo, según las características de cada persona. Sí, y muchas veces tiene que ver... Muchas veces tiene que ver con con las características de personalidad previas de esa persona. Claro. Aparece como una especie de acentuación de los síntomas, y bueno, aquel que fue violento en su vida, digamos, productiva, de pronto es mucho más violento cuando se desarrolla este tipo de trastornos cognitivos, ¿no? O sea, los problemas conductuales, que por supuesto la demencia son mucho más acentuados, pero bueno, acá estamos hablando de situaciones más comunes, que son las que pueden vivir la mayoría de las familias hoy con su anciano, conviviendo con su anciano o teniendo a cargo a sus abuelos o padres, ¿no? Claro. La pregunta que quiero formularte está asociado a los casos ya en estados avanzados, donde la comunicación se ha alterado, en estas disfunciones que van apareciendo, se pierde la posibilidad de que los pensamientos se expresen a través de las palabras, ¿no? Claro. Y aparecen los silencios, y aparecen palabras que son incomprensibles. Entonces todo esto complica mucho más la comunicación con su medio familiar. Y yo digo, cuando esto está... En general, pero lo que decimos nosotros es que, bueno, tratar de bancar a ese paciente hasta donde se puede, y tratar de retrasar incluso las medidas farmacológicas, o sea, tratar de estirar esa instancia, porque si no la única que queda es deprimir al paciente a través de los fármacos depresores del sistema nervioso, y bueno, ya sería una instancia muy lamentable para la propia familia, pero bueno, y si no, la internación, o sea, y por supuesto, Mario, ahora yo le iba a decir antes y no, al final no lo terminé de decir, es muy importante que la familia tenga un apoyo psicológico también. O sea, la familia tiene que tener una contención, un psicólogo que los oriente también desde este punto de vista, para bancarse toda esa frustración que genera tratar de sacar adelante un paciente que lamentablemente sigue a mal y peor, y no va a mejorar, que sabemos que no va a mejorar, ¿no? Muchas veces estos síntomas se pueden estancar, pero por lo general, habida cuenta de lo que decíamos, de que la vejez no se puede parar, los síntomas avanzan junto con la vejez, ¿no? Pues sabes que hace muy poco observaba en las redes sociales, se hizo bastante extendida esta imagen de una persona, de una mujer que fue bailarina clásica, y en su tramo ya avanzado de su Alzheimer, la hija le acercaba los auriculares y le hacía escuchar una música de ballet, ¿no? Algo de lo que seguramente fue significativo en la vida de esta bailarina. Y ella cambiaba su gesto, su fascia cambiaba, se iluminaban los ojos, y comenzaba a extender las manos haciendo el movimiento que imitaba la danza clásica, ¿no? Claro. Y mientras escuchaba esta música, estaba en un estado de sonrisa y de movimientos en la silla de rueda, ¿no? Claro. Y eso me hizo pensar a mí cómo conecta el arte, la música, a través de algún circuito cerebral que se conserva, porque es decir, ese estímulo que es la música ingresa al circuito dañado que es su cerebro, y sin embargo recuerda algo que la ubica a ella, la posiciona en un estado hasta de alegría, te diría, ¿no? Claro. Esto tiene su explicación, diríamos,
lógica clínica? Mirá, desde el punto de vista clínico tal vez no te podría decir que no, pero bueno, desde el sentido común lo que podemos decir es que bueno, que hay recuerdos y cosas placenteras que quedan en algún rincón de la memoria, y algún estímulo en particular lo rescata y lo lleva a la superficie, y eso, como en su momento produjo placer, vuelve a reproducir ese placer. Claro. Esto te lo estoy diciendo desde lo empírico, ¿no es cierto? Por ahí no hay un estudio científico que avale esto que te estoy diciendo yo, pero bueno, lo que se piensa es eso, de que, digamos, cuando yo te decía de organizarle tareas diarias al paciente, tareas que no sean frustrantes, sino estimulantes, es decir, no armar un rompecabezas y que no lo puedes armar, sino darle cosas que le den cierto grado de placer, de plenitud. Entre ellas está el escuchar música, el enseñarle a escuchar música, qué música escuchar. Bueno, eso tiene que ver con darle tareas gratificantes, ¿no? Claro. Bueno, realmente completo, doctor Alfredo Horton, la audiencia... Se puede hablar hasta pasado mañana a la mañana. Claro, no tengo duda, porque es un tema realmente muy lindo, importante, de sumo interés. Me parece que todos tenemos que tener conocimiento sobre esto. Y bueno, muchas gracias también a la gente. Yo creo que aquí un oyente nos escribía, creo que ya la respuesta está dada, porque preguntaba si podría influir la pandemia, la falta de trabajo y el sedentarismo. Claro, todo sí, esto, por supuesto, son todo lo que actúa negativamente sobre nuestra vida genera un impacto, sin lugar a dudas. Y si uno tiene, si vos tenés el fósforo y la mecha y el combustible, obviamente, juntando las tres cosas vas a generar la explosión. O sea que nunca, todas las enfermedades son multicausales. No hay una sola causa que genere un problema. Entonces, cuando todas las causas se juntan para generar el problema, y bueno, ahí es donde se produce la enfermedad, ¿no es cierto? Y en este caso en particular, bueno, son muchas las posibilidades, más allá de lo que hablamos específicamente del Alzheimer, los trastornos de la seniles, digamos, de la insuficiencia vascular que genera la senilidad, pueden tener, digamos, connotaciones de lo más variadas, ¿no? Y causas que se meten en el medio y que, bueno, esto de la pandemia, como vos decís, ha generado encierro, ha generado, digamos, incertidumbre, ha generado temores, y bueno, son cosas que alimentan negativamente a nuestro cuerpo y a nuestra psiquis. Qué tema tan importante, Mario. Me parece que al doctor lo vas a tener que comprometer en un tiempo no muy lejano para una nueva charla y poder seguir avanzando en todo esto, principalmente en beneficio a la familia, a la unión, al amor, a la comprensión, que todo esto tiene que ver para poder salir adelante a aquellos que le toquen alguna situación con el Alzheimer. De mi parte, doctor, muy agradecido por esta charla, y a decir verdad quedaron muchas cosas pendientes, pero... No, seguro, pero lo que pasa es que, bueno, son temas muy complejos, muy largos, y que bueno, más allá de los aspectos técnicos, involucran a mucha gente que vive este problema en sus propias casas, ¿no? Y eso genera inquietudes y genera un montón de preguntas, y a veces no tenemos las respuestas, pero cuando las tenemos, las podemos dar, ¿no? Mario. Bueno, lo has hecho con tu característica, con tu forma docente tan característica que ha sido la práctica de tu vida a la par de tu vida médica, ¿no? Así que ha sido muy claro, Alfredo, la audiencia se ha llevado un pensamiento, una reflexión, una ampliación de los conocimientos, y eso es lo que pretendíamos con este diálogo. Te envío un afectuoso abrazo y un agradecimiento por todo
por toda esta charla, Alfredo. Bueno, igualmente a vos, y ya te agradezco y quedo a disposición, no solamente para hablar de este problema, sino otros que se te ocurran o que vos creas que pueden tener impacto en la audiencia. Lo vamos a tener en cuenta, claro que sí. Abrazos, chao, buen descanso. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Qué tema, me encantó, me encantó. Podemos amanecer hablando de esto, con un tema realmente tan importante. Aparte, la buena atención, la buena onda, y lo explica muy bien el doctor, por eso me gustó mucho también. Bueno, porque hace fácil tus apreciaciones. Hace fácil lo complejo, Alfredo, al explicarlo. Así que bueno, muy contento. Que llegue a todo el mundo, porque el problema es que a veces uno se va en tecnicismos, en cosas muy científicas que la gente por ahí no entiende, y bueno, a mí lo que me gusta es que la gente lo entienda, que sepa de qué se trata. Es lo primordial. Muchísimas gracias, doctor. Hasta el próximo café, que espero que sea real el próximo té o mate. A usted que le gusta el mate. El mate. Cada uno con su equipito de mate, pero compartimos el mate. Eso, buenísimo. Un abrazo a todos y gracias. Muchas gracias. Adiós. 2 cafés para 3. Todos los miércoles de 22 a 24. 2 cafés para 3. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. 2 cafés para 3.